es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy no hay lugar común con Carlos Carsolio. Me da muchísimo gusto tenerle aquí. Es uno de los primeros en casi todos los ejercicios de escalamiento que ha habido, no solo desde México, sino en América Latina, a los 8000. Me da muchísimo gusto que nos acompañe, Carlos. A mí, muchas gracias. Qué extraño eso de decir uno de los primeros. Antes que usted no hay un registro largo de haber subido a todas las cumbres de los 8000. Yo le pregunto, ¿desde qué edad se imaginó que ese iba a ser el desafío al que se iba a enfrentar en la vida? Tuve la fortuna de nacer en una familia de alpinistas. Mis padres se conocieron en la montaña. Ah, de plano. En el club de montañismo, en el club Citlaltépetl. Mi madre subió embarazada de 7 meses al Iztaccíhuatl, luego nací yo, y luego mis 6 hermanos. Y mis padres pues nos sacaban al monte, a las cuevas, a los ríos, a la naturaleza desde que tengo memoria. Mi madre decía que aprendí a escalar antes que a gatear. Entonces, mi mundo era la montaña y lo que más me atrajo, no sé por qué, fue treparme a cosas, treparme a un árbol, treparme a una roca, desde que tengo memoria. Y me apasionó ese mundo, el espacio vertical le llamamos, que es donde se desarrolla el alpinismo de alto nivel. El alpinismo de alto nivel no es el de caminar, es el de escalar paredes. Y ese fue el mundo con el que yo soñaba en la infancia, del que leía mis héroes. Mis primeros libros grandes eran de esos personajes que habían escalado las grandes paredes de las Dolomitas allá en Italia, de los Alpes. No me atraía mucho la montaña fácil, la montaña de caminar. Es decir, por ejemplo, el Iztaccíhuatl, pues es una montaña de caminar, pero tiene muchas laderitas y los pies del Iztaccíhuatl tiene paredes en diferentes lugares. Eso es lo que a mí me atraía. ¿Cuál fue el primer escalamiento fuera del país, fuera de México? Fuera de México escalé varias paredes en Yosemite, en California, en ese cañón precioso de granito. Hice varias grandes paredes, el Half Dome, y luego regresé muchas veces a Yosemite, escalé el Capitán 4 veces. ¿Qué edad tenía ahí en ese momento? La primera vez que fui a Yosemite tenía 19. Y después regresé muchas veces. Es un excelente playground, es un excelente campo de entrenamiento. Campo de entrenamiento. De lo que le llaman, es roca muy sólida y es roca muy vertical, pero no tiene lo que le llamamos terreno mixto, es decir, la combinación entre roca y hielo, que es lo que a mí me interesaba. ¿Por qué? Porque es el terreno más técnico, más complicado. El mayor reto del alpinismo es el alpinismo vertical, donde se combina roca, hielo y condiciones difíciles de montaña, es decir, de altitud, de falta de oxígeno y de roca deleznable. Me explica una cosa, Carlos. ¿Por qué a alguien le podría retar tanta complicación? Digamos, siguiendo la canción, estando el suelo tan parejo, ¿para qué tanto salto? En cualquier actividad humana, digamos, ahora yo estoy muy metido en la ciencia, en la física, pero soy ingeniero, y en cualquier innovación, el terreno de la innovación humana está en lo que nadie ha hecho. Y eso desde niño me atrajo mucho. Ahora,
lo decía yo al arranque, ¿no? Usted es el primero latinoamericano, mexicano en escalar una serie de montañas. Después ha habido una larga lista de personas. Deje de pensar, ¿cuál es la primera cumbre que le atrajo, que le llamó el Everest? A mí no me atraían los picos de más de 8,000 metros por sí o per se, porque todas las rutas normales de cualquiera de los picos de 8,000 metros son de caminar, o sea, son sencillas, no son de escalar. Digamos, la más dura de todas las rutas fáciles de los 8,000 es la ruta normal del K2, pero aún así esa ruta no es difícil. No es difícil para alguien que esté en la vanguardia mundial. Para cualquier persona puede ser un reto, y cualquier montaña puede ser un reto imposible dentro de una tormenta. En un huracán en la montaña, aunque hasta el Popocatépetl o el Iztaccíhuatl se vuelve un dolor de cabeza. Se vuelve algo imposible. Ahora, en condiciones de buen clima, etcétera, los 8,000 no son un reto. Hay muchos alpinistas que no nos atraen los 8,000, ni el Everest. El Everest es una montaña que catalogamos sencilla. De hecho, los que no estamos en esto lo habremos visto como imposible, porque ahí está la frase, justamente, lugar común, más difícil que subir al Everest. Sí. No es tan difícil. No, eso es un mito histórico. De hecho, la montaña no se llama Everest, se llama Chomolungma. Es como si le llamáramos Walter al Popocatépetl. O sea, no. El nombre local es Chomolungma, diosa madre de la tierra. Y es una montaña preciosa, pero sus rutas normales son sencillas. Déjeme entonces reformular la pregunta. La primera cumbre que sí significó un reto. Toda la vida, desde que supe de ello, desde que leí de ello, me atrajo muchísimo el abismo más grande del planeta, que es la cara sur del Nanga Parbat. El Nanga Parbat es un pico de 8,000 metros. Su ruta normal es relativamente sencilla. ¿De dónde parte? Está en Pakistán, esa montaña. Es parte de la cordillera del Himalaya, que es larguísima. Y el Nanga Parbat es un pico de más de 8,000 metros, o sea, tiene gran altitud, pero además su pared sur, su cara sur, es el abismo más grande del planeta. Farallón, ¿cuántos metros son? Tiene 4,600 metros de pared. 4,600. 4,000, es como desde el nivel del mar hasta la cima del Nevado de Toluca, pared. O sea, es descomunal. Esa pared, en pared vertical. Esa pared es como un examen final de alpinismo. Ya tenía un ascenso. En la generación previa habían subido Reinhold Messner y su hermano. Había muerto el hermano en el descenso. ¿En el descenso? Sí. Y después, una generación después, llegamos nosotros, abrimos una ruta más difícil que a la fecha, al día de hoy, nadie ha podido repetir. ¿Nosotros son quiénes? Era Jure Kukuchka, el mejor alpinista de la historia, bueno, desde mi punto de vista, que fue mi maestro, que me tomó como pupilo. Yo era muy joven, bueno, yo tenía 22 años, él tenía 38 en esa escalada. Zygmunt Heinrich, otro gran polaco, otro de las leyendas del alpinismo, Sławomir Lobosiński y yo. Suave, que es canadiense polaco. Entonces, bueno, los cuatro hicimos el ascenso a la pared. Estuvimos colgados 14 días. 14 días. Ida y vuelta. ¿Cuántas horas descansa uno en esos 14 días? ¿Y cómo descansa? Necesitas un manejo de energía. Es decir, y eso requiere muchos años de entrenamiento previo. Tú entras en estados mentales parecidos a los del yoga o a los de la meditación, pero colgado. Y en ese estado mental, tú tratas de no gastar mucha energía, porque si no, no la harías, ¿no? No solo para no subir, sino para sobrevivir. Eso, bueno, requiere un gran entrenamiento mental, técnico, físico. ¿Estás hablando de 14 días en estado de trance? Bueno, te das relax, hay momentos, tú duermes, en ese tipo de paredes, cuando son de pura roca, duermes en hamaca, duermes colgado. Pero en esta pared no se puede dormir colgado porque caen muchas piedras. Entonces haces hoyos en las paredes de hielo, de nieve dura, y como pájaro carpintero, digamos, ahí te metes, te guareces, ahí duermes. Y sí hay periodos de descanso, digamos, la punta de la cuerda, así le llamamos. Quien va liderando la cuerda, quien va liderando al equipo,
ese es el que hace el esfuerzo más grande, en el sentido de que... Y los demás se ayudan de la cuerda, pero la punta se va turnando. Sería muy pesado para una misma persona ser líder todos los 14 todo días. El liderazgo va cambiando. ¿Por qué decías que esa ruta se volvió irrepetible? ¿Cómo la descubrieron ustedes y por qué se volvió irrepetible? Se volvió irrepetible porque es extremadamente difícil y peligrosa. Sobrevivieron todos los 4. En esa escalada sobrevivimos los 4, pero el equipo que venía detrás, que venía a 2 días de distancia, unos amigos nuestros que querían como hacer el segundo ascenso detrás de nosotros, hubo una tragedia y Piotr Kalmus, un gran amigo, murió por un golpe, fue una avalancha, una luz de piedras. Una de ellas le pegó muy duro, otra cortó la cuerda y cayó y murió. ¿Cómo se vive, Carlos, ser sobreviviente de todas esas gestas? ¿Cómo, digamos, te despiertas en la mañana y dices, he sobrevivido cosas que casi nadie habría sobrevivido? ¿Qué te dice ese mensaje en tu cabeza? Yo estoy muy agradecido a la vida porque tuve suerte. Y talento. Fabriqué la mayoría de mi suerte porque entrenaba durísimo como cualquier atleta olímpico. Me preparaba en todos sentidos, técnico, cultural, documental, meteorológico, etcétera, financiero, pero siempre hay un imponderable. Y en ese imponderable logré sobrevivir. Yo me despedí 3 veces de la vida con la certeza matemática de que iba a morir. Y decidí morir buscando una solución, sabiendo que iba a morir. Y la solución apareció. Solución técnica a un problema de la escalada. Solución del cosmos, ¿no? Y sobreviví. Muchos de mis amigos... ¿Crees en Dios después de eso? ¿Perdón? ¿Crees en Dios después de eso? ¿Crees en ti? ¿En quién crees? Yo creo en una deidad incognoscible, tal vez conectable en algunos momentos. No creo en ninguna religión y he leído mucho de ellas, ¿no? La Biblia y el Corán y el budismo. Pero no, la religión organizada no me convence. ¿Te salvó la suerte? ¿Te salvó la necesidad de vivir, de sobrevivir? ¿Te salvó la naturaleza? No sé qué me salvó, pero hay Goethe decía que la naturaleza es el arte de Dios. Y para mí la naturaleza es eso, es un lenguaje, es una expresión, y de eso somos parte nosotros. Carlos Carzolio, la verdad es que es un privilegio que hayas sobrevivido y estés aquí contándonos esto, cómo nos mueve y nos conmueve. Y gracias por estos minutos, por esta probadita de tu biografía. Encantado. Hasta muy pronto, porque estas conversaciones hay que seguirlas. Sí. No hay lugar común. Nos vemos próximo sábado 11 de la noche aquí en ADN 40.